Hola, les doy la bienvenida a un programa más de Charlas de Café. Hoy tenemos una invitada de lujo. Tenemos a la pionera de tanatología en la región, la señora Susana Dingler. ¿Cómo está, señora? Muy bien, Erika. Encantada que me inviten. Queremos preguntar un poquito, ¿qué es la tanatología? Primero que nos explique. Mira, la tanatología es la ciencia de la muerte y del sueño profundo. Un tanatólogo es el que se acerca en los momentos más vulnerables del ser humano, en sus pérdidas y en la muerte. Acompañamos y sostenemos esa crisis por la que están viviendo. Ahora que viene el Día de Nuestros Difuntos, Susi, ¿qué fue lo que te llevó a ti a ayudar a las personas a estudiar la tanatología, donde la estudiaste? Mira, la trayectoria dentro de la tanatología, vengo de una familia muy altruista, muy. Yo hace ya 20 años danzaba y en una ocasión don Jacinto, que ya trascendió, le dio cáncer. Entonces él no tenía las posibilidades económicas de estarse trasladando a la institución del Seguro Social para su tratamiento del cáncer. Me ofrecí a acompañarlo y estar acompañando en su trayecto, y empecé a entrar en este área de sufrimiento, de tanatología y del dolor en área oncológica. Entonces me empecé a involucrar, y no nada más era acompañar a don Jacinto, sino acompañar a todas aquellas personas que estaban viviendo una pérdida de salud. Entonces me inicio, en aquel entonces estaba como director el doctor Jaime Miñarro, en paz descanse, que decía que para entrar a área de oncológica necesitaba tener una preparación. Entonces fue ahí cuando el primer conocimiento de la tanatología, que fue en la ciudad de Monterrey, guiada por los sacerdotes jesuitas, vinieron de España a dar un taller de tanatología. Empecé a involucrarme en qué era la tanatología y para qué me iba a servir dentro de esta área de los enfermos. Entonces me enamoré de la tanatología, puesto que, guiada por los sacerdotes españoles, ponían mucho lo que era la crucifixión de Jesús. Y yo decía, a ver, pues qué chingados, digo, voy a estar viendo cómo azotan a Jesús, toda la parte, y no le entendía, no entendía cuál era la finalidad. Al término del primer taller, que fueron 4 días, día y noche, yo me quedaba y me hospedaba ahí en la casa de los jesuitas. Al final de cuentas nos explicaban que el duelo es individual y que un tanatólogo es aquel que apoya en los momentos más vulnerables, y no nada más el acompañar, sino también tener el escucha y el entendimiento, y no involucrarnos en ninguna cuestión que fuera de religión y de política. Entonces ahí me inicio, ya hay un certificado, llego nuevamente a Torreón y ya me presento ante el doctor a decir, aquí está ya una certificación que puedo acompañar, ya con bases. Entonces empiezo, como director estaba el doctor Arzós, que mis respetos, y ya empiezo yo a involucrarme a puros pacientes ambulatorios, todos aquellos que entran y salen el mismo día a recibir su quimioterapia. Y bueno, pues cada uno de los pacientes estaban en momentos de crisis, de miedo,
no sabían a qué iban a ir. Y todo paciente, lo que más, al familiar y al paciente, a lo que más temía era el dolor. Entonces había que distraer un poco a la aplicación de la quimioterapia. Bueno, primero ver una lista, qué es el padecimiento al recibir la quimioterapia del paciente. Bueno, mal sabor de boca, sed, una alimentación especial. Y como venían de 4 estados de la República, Erika, Sí, claro. muchos llegaban familiares como el paciente sin nada de alimentación. Entonces se formó familiarmente una asociación que se llama Cadena de Favores. ¿A qué nos dedicamos? A llevar agua, a llevar dulces, a llevar comida, sándwich, con jamón de pavo, pan integral, cosas que no les hicieran daño. Entonces nos fuimos involucrando primero en la terapia profunda y después era distraer la mente para que pudieran recibir bien y no estuvieran en crisis, para que no les afectara tanto la quimioterapia. Bueno, nos poníamos a jugar a la lotería, a distraer, en los niños llevábamos cuadernos para iluminar, en fin, acompañar. Bueno, hasta show hacíamos porque nos topábamos con gente que le gustaba cantar, que le gustaba bailar. Entonces poníamos un karaoke, cantaban, nos tocaron, en lo personal me tocaron 3 sacerdotes que tenían cáncer. Ellos oraban y todos los demás seguíamos en la cuestión de oración para ellos mismos. Entonces, bueno, primero pasé por la primera etapa, que fue acompañamiento. Después viene en Libero el primer diplomado de tanatología en el cual entré. Cuando entro ya era con más herramientas, ya cómo atender al paciente más grave o con más molestias. Como yo iba más encaminada en la área tanatología, me metí a un diplomado en LUNAM vía Zoom para entender la área específica en oncología. Y bueno, cómo acompañar, qué decir, qué empatía tenemos que tener con el enfermo. Y así fue como me fui involucrando ya a ver pacientes ya en una etapa grave, terminal, ver por qué eran los términos, por qué eran esas 4 etapas que nos hablan. Y bueno, me meto nuevamente a otro curso en Guadalajara sobre las etapas, pero ya de un punto de vista más los 4 elementos, que es la tierra, el fuego, el agua y el viento. Cómo cada enfermo tiene que vivir esas etapas. Entonces me apasionó. Pero también veía que el paciente oncológico no se queda nada más con la herramienta clínica. También busca lo alternativo, en que en aquellos entonces había que la uña de gato, por ejemplo, era una buena herramienta para poder salir del cáncer. Entonces viene un chamán que está en Morelia, Michoacán, Sato, que él, como chamán, que es el brujo de la medicina, hablaba de alternativas en herbolaria, en cual me meto a ese diplomado con él y entiendo que todo el poder más estaba en nuestra mente y que sí, las herramientas de herbolaria nos ayudan a quitarnos varios malestares. Hay gente, y actualmente la veo, que se dedica
pues a engañar, digamos, a un enfermo como el cómete un caldo del sopilote. Decía yo, ácale, ¿cómo me voy a...? Pero te lo comes con tal de evitar ese proceso oncológico. Y me tocó acompañar a una amiga, Perla, que tenía cáncer, que había una señora que venía de Chihuahua y les vendía cápsulas que, según la señora, su hija había padecido del cáncer y al tomar ese medicamento se había curado. En una ocasión le robé, literal le robé una cápsula y me fui a que la analizaran. ¿Qué tenía esa cápsula que pudiera ayudar al enfermo a sanar un poco su enfermedad de cáncer? ¿Y cuál fue mi sorpresa, Erika? ¿Qué crees que lo que tenía la cápsula? ¿Azúcar? ¿Qué? Más seca. Más seca. Entonces, lo que estaba vendiendo era más, incluyendo lo que es el poder de tu mente. El poder de la mente. El poder de la mente, yo creo que es la herramienta más poderosa que tenemos. Así es. Entonces me metí, siempre estoy en búsqueda de tanatología. Me metí a estudiar energía cuántica, a dar ese salto cuántico que es en PNL, que es el poder de la mente. Y empecé a trabajar con el poder de la mente, que es lo que tú estás creando para poder salir adelante. Y vaya sorpresa que es el más poderoso, para mi punto de vista. Yo respeto todas las ideas, y si van con el chamán y que te quite el cáncer y que con una abertura, yo respeto, pero más creo en el poder de la mente. Susi, ¿qué es la muerte para ti? La muerte es el cese, tanto la vida como la muerte no es decisión mía. Hay un proceso. Para nacer tuvimos que vivir un proceso dentro del vientre con alimentación y herramientas, y la muerte también no está en nuestras manos. Es esta parte espiritual y de creencias. Y bueno, vas descubriendo día a día, y me meto a espiritualidad ignaciana. Y después de la espiritualidad viene espiritualidad universal. ¿Cuál es? Que tomamos las 5 religiones con más seguidores en el mundo. Iniciamos con el judaísmo, que es la primera religión que hay. Después viene el musulmán, el cristianismo, el hinduista y el sintoísta. En esas 4 religiones vemos, relacionados con la muerte, cómo cada uno en sus creencias, yo me acerco a un paciente respetando su creencia en la cuestión religiosa. Si se va más el cristianismo, el católico, el que cree que volveremos a reencontrarnos con nuestros seres queridos. Entonces ahí es un paliativo para poder ayudar al bien morir, el saber que me voy a reencontrar con mis seres queridos. El musulmán, el hinduista, el sintoísta creen en la reencarnación. Bueno, ellos en qué creen, el que me voy a morir. Como lleve este proceso y como haya sido en mi vida, es el merecedor de este cambio, a dónde voy a reencarnar. Entonces me lleva la tanatología también a esto. Ok, Susi, ¿me acompañas unos comerciales? Y ahorita seguimos con Encantada. Gracias.